son las leyes que rigen la evolución? Si uno quiere entender la evolución, tiene que dar por sentado que esas leyes se van a cumplir. Por ejemplo, la evolución nunca vuelve atrás. Quiere decir que los cambios evolutivos nunca se vuelven a recuperar. Supongamos, si el hombre cuando adoptó la posición eréctil, los primeros antepasados humanos, adoptaron el biverismo y se erigieron, los brazos, las extremidades superiores perdieron el largo. ¿Está? Entonces, al perder el largo, la evolución no vuelve atrás. No es que después el hombre de nuevo va a volver a caminar en cuatro patas. Estamos hablando de los antepasados mucho más previos. ¿Sí? Un proceso que no se revierte. Claro, el proceso es irreversible. O sea, todos los cambios que se logran evolutivamente no vuelven atrás. Por ejemplo, se estima que si los antepasados más antiguos del hombre podían trepar y tenían garras para que sea más fácil trepar, y esas garras siendo reemplazadas por líneas planas, no vamos a volver a generar garras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque evolutivamente ya la garra ha sido descartada. ¿Por qué ha sido descartada? Porque la evolución tiene una ley que es la que más da por dar de esta teoría, que es la ley de la selección natural. ¿Qué dice esa ley de selección natural? No solamente que las especies más fuertes son las que sobreviven sobre las más débiles, sino que los cambios que se hacen también se hacen seleccionando naturalmente lo que a la especie le conviene. Entonces, si nosotros tenemos un cambio que provoca una especie para sobrevivir en una alta temperatura, por ejemplo, ese cambio permite la adaptación. ¿Por qué? Porque naturalmente el hombre va a seleccionar eso que le conviene o que le viene bien. Por ejemplo, actualmente se está estudiando que hay partes del cuerpo humano que tienden a desaparecer. Por ejemplo, el apéndice, la llamada muela de juicio, el dedo chiquitito del pie, ¿sí? Se estima que eso con el tiempo, lo que pasa es que nosotros no lo vamos a llegar a ver, porque la vida humana es muy cortita para llegar a apreciar el cambio evolutivo. Por ejemplo, el lóbulo en la estatura, de las especies que van creciendo, por ahí se estima de 1 a 2 centímetros por siglo en el promedio. Entonces no lo llegamos a ver, nosotros hablamos siempre del promedio. ¿Está? La ley de la evolución en paralelo, ¿qué significa? Que nosotros podemos haber tenido antepasados que compartieron un tronco común. Por ejemplo, los primates. Los primates originalmente eran una sola cosa. Cuando se separa y sigue la vía del simio y la vía del hombre, esa evolución va a ir en paralelo. Y si va en paralelo, ¿qué significa? Imposible el planeta de los simios. ¿Sí? O sea, es una fantasía nada más. La evolución va en paralelo, ¿por qué? Porque el hombre va a seguir su camino y el primate siguió el simio, siguió su propio camino. ¿Está? Entonces, la selección natural, la evolución en paralelo, el dimorfismo sexual, ¿por qué? Porque algunas veces las especies se van diferenciando entre el macho y la hembra. Y resulta que por ahí una hembra de una especie es más grande que el macho de otra especie. Y eso puede crear confusiones. Cuando se encuentran huesos, cuando se van a determinar a quién pertenecen, muchas veces los huesos han sido víctimas de fraudes y esos fraudes los han descalificado, pero otras veces fueron confusiones reales, porque el avance también se va dando en el plano científico. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para fechar un hueso? Radiocarbono. Por ejemplo, el radiocarbono, pero el radiocarbono tiene un problema. El radiocarbono tiene un límite. El límite llega aproximadamente a los 70.000 años. O sea, cuando superamos la antigüedad de un resto orgánico más allá de los 70.000 años, ya no se puede fechar. Entonces ahí hay que caer en otro método. Por ejemplo, para fechar algún fósil se recurre al contexto. Entonces nosotros tenemos un hueso que está en un extracto que tiene, por ejemplo, ceniza volcánica. Entonces la ceniza volcánica sí se la puede fechar. Se asocia la fecha y se estima que el hueso que está en medio de la ceniza volcánica tiene la misma antigüedad,
pero si pasó los 70.000 años, ya el radiocarbono, que es medianamente exacto, no se puede utilizar. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que quiero que remarquen de este tema? Simplemente que el problema sigue siendo tal, quiero que tengan noción de los principales hallazgos. No quiero que se vuelvan locos así estudiando uno por uno, sino los principales hallazgos que se han hecho, en qué lugares se han hecho, qué características tienen. El libro se refiere a un australopiteco que se va a encontrar en África. Lucy, le pusieron el nombre Lucy, por la época en la que se encontró. ¿Y por qué le puse esta bibliografía? Porque ustedes ahí van a tener no solamente la cita de otros hallazgos, que también se lo van describiendo, sino cómo se procede cuando uno tiene un yacimiento arqueológico, cómo se delimita, de qué manera se excava, cómo se van separando las cosas para no mezclarlas, para establecer en qué situación estaba. ¿Está? Entonces, ese libro era el que yo les decía el otro día, que quería que lo leyesen completo, si es que les gusta. Si no, ustedes ahí para el práctico tienen 2 capítulos. En esos 2 capítulos lo único que van a tener es la forma en que se produjo el hallazgo, donde interviene prácticamente el azar, y algunas características de la misma. ¿Cómo se imaginan que fue? El autor, a mí me encanta cuando dice: me quiero imaginar a Lucy caminando por la calle de París. Nadie diría que es un pariente nuestro. ¿Por qué? Porque sería más parecido a un mono que a un hombre. Se calcula que medía 1,25 m aproximadamente. Pero ya tenía bipedismo, tenía visión binocular, eran los principales cambios que el hombre hizo para entrar en la línea evolutiva. Entonces, estaba bastante cubierta el pelo, o sea, era mucho más parecida a un mono. Sin embargo, no lo era. Ya se había iniciado la línea filética del hombre. Ustedes en esa bibliografía van a encontrar un indicio de lo que es un hallazgo arqueológico. Cómo se realizó, cómo se hizo para reconstruir el lugar, para estimar de qué manera es, qué métodos se aplicaron, y además también va a apuntar otros hallazgos con sus respectivas descripciones. Por eso tienen ese material. Y ese material me gustaría que lo leyesen la semana que viene. La lectura es fácil. Entonces, ustedes van a tener Johansson para la semana que viene. Después, a continuación, tienen todas las ramas. Que no quiero que la lean para el canto, porque necesitan leer primero Johansson, que va a funcionar como tipo manual. Entonces, al funcionar como tipo manual, ustedes cuando vayan a leer el resto de las copias van a ver que va a ser mucho más sencillo. ¿Sí? Y después de eso recién vamos a ver qué pasa con la vida en el Paleolítico, la vida en el Neolítico, o sea, de la evolución humana no puse ninguna bibliografía compleja. No puse nada que usted lo vaya a confundir, que lo vaya... Porque algunas veces uno dice, bueno, voy a poner este autor y vamos a hacer una buena descripción de huesos. No es que lo quiera subestimar, pero tenemos que dar otra unidad para hablar de la técnica, de los modos de datación, del contexto, de la escuela historiográfica, de las escuelas arqueológicas. Está y se complica. Ahora quiero explicar qué pasa con el tema del problema del origen del hombre americano. También es un problema. Si no hemos resuelto el problema del origen del hombre, el problema del origen del hombre americano también es un problema. Es totalmente arbitrario e inventado, porque de la misma forma puede existir el problema del origen del hombre asiático, el problema del origen del hombre africano. ¿Cuándo surgió como una inquietud hablar del problema del origen del hombre americano? Con la llegada de los europeos. Porque en ese momento la historia que se escribía era una historia eurocéntrica. Entonces todo se veía con la mirada desde Europa. Entonces, ¿cuál es la sorpresa? Llegar a un continente nuevo y encontrarlo poblado. ¿Cómo puede estar poblado y encima gente que no conocemos, hijo de Europa? Entonces ahí surge como una inquietud averiguar de dónde provino el hombre que poblaba esta tierra. Entonces, sigue siendo un tema sin resolver. La respuesta que hay, las supuestas teorías que hay para resolver este problema, hablan de dos posturas. O sea, se habla
de teorías autóctonas y alóctonas. Autóctono significa propio del lugar. Esto no lo sostiene nadie. El único que sostuvo esto fue Ameghino. ¿Sí? ¿Por qué se lo reconoció? Porque era una persona muy prestigiosa, era una persona muy seria para estudiar. El problema fue que él se confundió, o sea, se confundió de hueso, se confundió con adaptación, se confundió con todo. Entonces, ¿por qué se lo rescata? Simplemente por los esfuerzos que hizo él en tratar de demostrar que el hombre se originó en América. ¿Sí? Entonces, sería el origen autóctono. Obviamente, aparte, están las teorías precientíficas. Las precientíficas, ¿qué van a decir? Sería lo mismo que dijimos hace rato. Son las teorías que se hacen a partir de la religión, a partir de ciertas especulaciones. Yo vi en la Biblia que las tribus de Israel huyeron. Capaz que se crearon en América. Vi que hindúes o chinos se fueron de la China, capaz que se crearon en América. Son especulativas. O sea, puede ser que hayan llegado, son teorías precientíficas. No tienen elementos de estudio, metodología científica aplicada para su explicación. ¿Sí? En estas teorías científicas, las posibilidades son origen autóctono y alóctono. Esta está descartada. Simplemente se la estudia por lo que les dije, por los méritos que tiene Ameghino, por ser un autodidacta, por todo el empeño, el esfuerzo. Aparte hizo otros estudios que también son rescatables, que no tienen que ver directamente con el programa del hombre, pero que sí sirven geológicamente hablando, arqueológicamente hablando. Entonces, por eso y además porque es ítalo-argentino. Entonces, siempre en Argentina se vuelve a hablar de esa teoría. Pero de origen alóctono, hay dos tipos de teorías. Sí, pero aparte de hablar de la vía de ingreso, hay monogénicas y poligénicas. O sea, de un solo origen y de variado origen. El que sostiene la teoría monogénica es Rica. ¿Sí? Él dice que hay una sola vía de ingreso y que proviene directamente de Asia. Entonces, de Asia, o sea, un solo origen y una vía de ingreso, entró por el estrecho de Bering y se dispersó por América. Y las poligénicas dicen que el origen es variado y que la vía de ingreso, aparte del estrecho de Bering, fueron otras. Ahí entramos a la teoría que habla de que entró por el Atlántico, que entró por el Pacífico. De las dos, las que tienen más evidencias arqueológicas, lingüísticas, culturales, son las del Pacífico. ¿Sí? La del Atlántico, probablemente haya algo, pero no hay demostraciones arqueológicas. En cambio, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura malayo-polinesia, que la compara con algunas culturas peruanas, ecuatorianas, se encuentran hasta rasgos parecidos a nivel de lenguaje, a nivel inclusive racial. ¿Sí? Entonces, de estas teorías, yo les puse, para que ustedes vean algunas, igual que de acá. ¿Qué sería lo importante de recuperar? ¿Qué diferencia hay entre las precientíficas y las científicas? Esto de si es monogénica o poligénica no termina siendo súper importante. Lo que sí es importante, y tampoco quiero que se malinterprete, es que de las vías de ingreso, la única demostrada, que ya no cabe en lugar a dudas de que se utilizó, era el estrecho de Bering. ¿Por qué? Porque se supone que en algunos momentos no estuvo cubierta de agua, sino que se tapó con tierra y con hielo, y eso sirvió de camino para algunos cazadores, para algunas personas que lograron entrar. Pero esa vía se investigó, se demostró, se encontraron. No hay dudas de que un grupo ha entrado por el estrecho de Bering. Pero eso no significa que estemos afirmando que la teoría de Rica era cierta. ¿Se entiende? O sea, no se discute que la vía de ingreso de Bering es real. Es la única que está demostrada y aceptada por todo el mundo. Sí entró
entraron migraciones a través del estrecho de Bering. Eso no se discute. Lo que no se acepta es que Bering haya sido el único paso. ¿Se entiende? Por eso no se acepta esto que dice Dritten. Lo único que se acepta es la vía de ingreso, que sí o sí entraron por ahí. Pero no se acepta un origen único, ni tampoco una vía única. Que esta vía sea la única demostrada ya, sin lugar a dudas, es otra cosa. Para el origen diverso, hay evidencia también arqueológica, lingüística, de que se han usado otros pasos, tanto por el Atlántico como por el Pacífico. Pero la contundencia de esas pruebas no es de la misma envergadura que la del estrecho de Bering. ¿Sí? Entonces, se piensa que pueden haber entrado por la Antártida, por la isla Aleutiana, que pueden haber entrado por distintas vías que todavía están investigándose. Por supuesto, hayan entrado por donde hayan entrado, ¿qué hizo el hombre? Se dispersó y empezó a poblar el continente. ¿Sí? Así como nosotros dijimos el evolucionismo, ¿sí? También hay otra que es el difusionismo, hay otra que es el funcionalismo. Entonces, los funcionalistas van a explicar las cosas a través de la función que cumplen las cosas. Entonces, ¿en qué se centran? ¿Qué función cumple esto? ¿Qué función cumple aquello? ¿Está? Los difusionistas, ¿qué hacen? Ellos investigan el ámbito de expansión, digamos, de determinada especie, de determinada cultura. Entonces uno dice, por ejemplo, yo encuentro como original una ollita, a ver un ejemplo, en Jujuy. La ollita tiene cerámica roja, negra y blanca, y es una urna santanderiana, por ejemplo. Entonces después empiezo a investigar y encuentro de la misma olla en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Buenos Aires. Entonces, ¿qué pienso yo? Que el origen de la olla estaba acá en Jujuy y que después se difundió, se fue llevando a otros lugares. Entonces, en esa difusión llegó a otras partes. Eso también lo van a encontrar ustedes. Según la difusionista, el hombre apareció porque no se mareen, son solamente teorías, son explicaciones determinadas que los autores, en medio de este gran debate que hay por estos problemas grandes de la historia, se van suscitando. Siempre va a haber debate, siempre un hallazgo se produce puesto a consideración de la comunidad científica y todo el mundo trata de descalificarlo. O sea, no es que uno parta de que cuando apareció Lucy, que la descubrió, es como suponer que alguien es culpable, no inocente. Entonces, como se lo supone culpable, hay que demostrar que lo que está diciendo es cierto. Tiene que demostrar que era antiguo, tiene que demostrar que era omnipotente, tiene que demostrar todo. Y todos los demás van a tratar de rebatir eso que ese hallazgo trae. ¿Sí? Por una cuestión de competencia, por una cuestión de seriedad científica, cualquier hallazgo es puesto a consideración. Y tampoco es tan injusto. ¿Por qué? Porque hubieron muchos fraudes. Entonces, hubieron muchas ocasiones en que algunos se atribuyeron hallazgos que no eran tales, y que fingieron la antigüedad, fingieron la autenticidad, que se transformaron en fraudes. Entonces, cada vez que se produce un hallazgo, hay que esperar que la comunidad científica lo someta a examen y demuestre su autenticidad, su legitimidad, su antigüedad, y recién va a ser avalado y sostenido por la comunidad científica. ¿Está? Entonces, ustedes lo que tienen ahí en el práctico era que establecer qué teorías hay, qué es un problema, qué dicen las teorías científicas, qué dicen las científicas, qué dice Rivet, qué dice Rica, qué dice Armino, qué pruebas hay que sostengan esas teorías, qué hallazgos hay. ¿Se acuerdan cuando dijimos qué fuentes se recuperaron materialmente? ¿Qué hay? Hay hallazgos culturales, hay pruebas arqueológicas, hay pruebas ecológicas, ¿qué tipo de pruebas hay? ¿Sí? Eso nada más era el tema del plan.